recibimos permanentemente opciones para transitar un camino diferente al que Dios nos propone en su palabra. Por eso hoy yo quiero que trabajemos un poquito. Hemos estado hablando unos domingos atrás sobre cuestiones que tienen que ver sobre el tema espiritual, ¿no? Hemos hablado de la armadura del cristiano, hemos hablado del embate del enemigo. Y hoy por eso venía pensando ya desde hace un tiempo en esta expresión. Y quiero que me acompañen juntos a la lectura de 2 Corintios, capítulo 10, creo que lo va a proyectar Juan Manuel también allí. Son expresiones del apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, dice: pues aunque andamos en la carne, dice 2 Corintios 10, 3, no militamos según la carne. O sea, una cosa es estar en un cuerpo caído como el nuestro y otra cosa es militar, es decir, ser activo en los mandatos que esa humanidad caída nos impone, ¿no? Una cosa es ser humanos y otra cosa es vivir de acuerdo a los designios humanos, ¿no? Eso es lo que quiere decir Pablo en el versículo 3. Porque las armas de nuestra milicia, nuevamente esta expresión guerrera que está también en Efesios 6 de la armadura, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no está en nuestra humanidad las herramientas, las fuerzas para contrarrestar nuestra humanidad, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí es lo que quiero hoy detenerme, derribando fortalezas, es el tema que hoy quisiera empezar a ver, ¿no? Dice, derribando argumentos, porque las fortalezas tienen que ver con argumentos. Y toda altivez, o sea, derribando no solo el argumento, sino también toda postura altiva que se levanta contra el conocimiento de Dios para finalmente llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿no? Este es un pasaje central que tiene que ver con muchas cosas de nuestra vida. O sea, la falta de eficacia en lo que hacemos, la falta de convicción en nuestras decisiones, los vaivenes en lo que creemos o dejamos de creer, nuestra debilidad, nuestra incapacidad o impotencia para enfrentar ciertas luchas tienen mucho más que ver con nuestras fortalezas mentales que con lo que el diablo hace. Porque el diablo trabaja en nosotros básicamente a través de tres aspectos. El diablo no necesita estar él presente para que nosotros pequemos. Tenemos en claro esto. O sea, nuestra naturaleza caída nos impulsa a pecar. El diablo no necesita estar presente porque ya nuestra naturaleza caída fue afectada por el pecado y por lo tanto, como decía David, en pecado me concibió mi madre, y como decía Pablo también en Romanos 7, hallo esta ley, el mal está en mí, el mal que no quiero hacer, eso hago. O sea, no necesita el diablo estar presente en cada uno de nuestros pecados. De eso nos ocupamos nosotros y muy bien, lo sabemos hacer fantástico esto, no necesitamos la ayuda de nadie para pecar. El diablo trabaja en nosotros claramente a través del pecado, pero trabaja también a través de las acusaciones. Dice la Biblia que Él es el acusador de nuestros hermanos. O sea, el diablo trae a la memoria cosas, trae a la memoria recuerdos, trae a la memoria hechos en nuestra vida, trae a la memoria inclusive circunstancias que ya han sido perdonadas y sobre las cuales la sangre de la cruz de Cristo ya ha pasado. O sea, el diablo trabaja a través del pecado, trabaja a través de las acusaciones, pero una de las herramientas más finas, más sutiles, de más largo plazo, pero también de más profundo efecto, son las fortalezas espirituales. Ahora, ¿qué es una fortaleza espiritual? Yo quiero intentar definir esto, y no voy a usar una definición mía. Voy a usar una definición que utiliza Edgardo Silvoso en un libro que se llama Que ninguno perezca, porque me gustó mucho esta definición. Escuchen un poquito lo que dice. Una fortaleza es un estado de desesperanza. Fíjense cómo lo define el pastor Silvoso. Una fortaleza es un estado de desesperanza que nos obliga a aceptar como inalterables situaciones en nuestra vida
que sabemos que son contrarias a la voluntad de Dios. Lo voy a leer de nuevo. Una fortaleza es esencialmente un estado. Es algo en lo que yo estoy, es un estado de desesperanza, ¿no? Que nos obliga a aceptar como inalterables situaciones que sabemos que son contrarias a la voluntad de Dios. En castellano más fácil, ¿cuál es el poder de una fortaleza? Es que nos deja en un estado en el cual nosotros consideramos que esa situación es inalterable. Y no, yo no voy a poder dejar el cigarrillo. Yo no voy a poder. No, yo jamás voy a poder perdonar a mi padre. No, eso es imposible. No, yo nunca voy a superar esta pérdida. No, a mí no me pidan que yo cambie mi carácter. Yo no voy a poder dejar de enojarme. No, a mí no me pidan esto es imposible. Eso es una fortaleza. Es un estado que a mí me impone el pensamiento de que esa situación es inalterable. Ahora, yo creo en el poder de Dios. Yo creo que nada hay imposible para Dios. O sea, si uno le pregunta a cualquiera de nosotros que dice esas cosas, va a decir, ¿pero vos no crees que Dios tiene poder? Sí, claro que Dios tiene poder. ¿Pero vos no crees que Dios puede cambiar todas las cosas? Por supuesto que Dios la puede cambiar. ¿Pero vos no crees en los milagros? Por supuesto. ¿Vos no crees que Dios resucita a los muertos? Sí, pero a mí no me puede cambiar el carácter. O sea, entramos en contradicciones donde decimos que Dios puede frenar el planeta Júpiter, como frenó el Sol, como ante la oración de Josué Dios frenó el sol o la tierra, pero el estado en que yo estoy no lo puede cambiar. Ahora fíjense la contradicción en la que nosotros entramos. O sea, Dios es poderoso para otro. Dios puede sanar el matrimonio del otro. Dios puede cambiar el carácter del otro. Dios puede cambiar el carácter de mi suegra. Hasta eso puede llegar a ser, ¿no? Pero no puede cambiar lo mío, no puede cambiar mi actitud, no puede cambiar mi carácter. Es un estado de desesperanza. O sea, yo no puedo esperar nada. La desesperanza, ¿qué es? Es la ausencia de esperanza. O sea, yo no puedo esperar que Dios cambie nada en mí. Es un estado que me obliga a aceptar como inalterable una situación que yo sé que es contraria a la voluntad de Dios. Por eso las fortalezas condicionan la toma de decisiones. Es decir, si yo estoy parado en una fortaleza de este tipo, si yo tengo un estado de desesperanza, que Dios no va a poder cambiar eso, automáticamente eso va a determinar mi toma de decisiones. Fíjese qué tan importante es definir si yo tengo fortalezas, si yo tengo pensamientos enquistados en mi vida, falsos paradigmas sobre los cuales yo he armado una estructura, que eso va a determinar la toma de decisiones. O sea, se conoce la voluntad de Dios, pero no se logra obedecerla. Miren lo que dice Romanos 7, un pasaje que estuve recién citando. 7:22 dice, Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Yo encuentro ese estado de contradicción. Me deleito en la ley de Dios, pero hay una tendencia que me lleva a hacer o a creer lo que es imposible. Y es muy difícil luchar contra esto desde el argumento, porque justamente lo que está enfermo es el argumento. Es decir, lo que está enfermo es el mecanismo de pensamiento. Entonces, cuando uno trata a una persona que tiene una fortaleza de convencerla, es muy difícil lograrlo, porque justamente su problema es ahí, es en la mente, es en el conocimiento, ¿no? Ahora, yo quiero que pensemos un poquito, porque tenemos que distinguir lo que son fortalezas espirituales de lo que son ataduras espirituales. Son cosas distintas. ¿La tenemos a la placa ahí, Juan? Creo que es la 6 del... resumí un poquito, esto es en realidad un PowerPoint más largo. A ver, seguimos un poquito. No, seguí, a las 6 tendríamos que ir. Eso. Bueno, todo esto... Ahí. Fíjense, las fortalezas espirituales contra las ataduras espirituales son cosas distintas. Las ataduras son pecados. La atadura es un pecado. Yo tengo un pecado, es una atadura. Entonces yo tengo una atadura con la fornicación, una atadura con la violencia, tengo una atadura con el mal genio, tengo una atadura
con lo que sea. Tengo una atadura con el dinero, es un pecado. La atadura es un pecado. En cambio, la fortaleza no es un pecado. Es un esquema de pensamiento. Yo tengo dañado el mecanismo por el cual pienso. Y fíjense que las ataduras nacen de algo malo porque nacen de un pecado. Es decir, yo cometo un pecado, ese pecado se perpetúa y se transforma en atadura. No todo pecado va a ser una atadura. Una atadura, como la palabra lo dice, es algo que me tiene atado. Es un pecado que se ha perpetuado en el tiempo y ha tomado posición en mi vida. O sea, se ha afirmado, ha hecho domicilio, tiene permanencia en mi vida. Entonces ese pecado es una atadura. No es el pecado que yo cometo ocasionalmente o por error o por ignorancia o por enojo o por lo que sea en un momento aislado. La atadura es algo que está estructuralmente establecido en mi vida. Es un pecado estable, es un pecado crónico, ¿no? En cambio, la fortaleza es un mecanismo de pensamiento que puede nacer de algo bueno. Pueden hacer de algo bueno. No, yo no tengo tiempo para nada. Trabajo todo el día, no tengo tiempo para nada, ¿no? El clásico. Yo siempre digo que nadie tiene tiempo para salir a correr o para hacer ejercicio hasta el primer infarto. Ahí aparece el tiempo, ¿no? Es duro lo que digo, pero es la realidad. El tiempo aparece cuando aparece la necesidad. Ahí sí hay tiempo. Hay tiempo para hacer gimnasia, hay tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo está. Lo que pasa es que yo no lo estoy asignando de la manera correcta. Yo el primero, yo en hacerlo, eso. Pero pueden hacer de algo bueno. Es decir, no, yo no tengo tiempo, eso no es un pecado. Pero es una fortaleza, el decir yo no tengo tiempo. Ahora, entonces, ¿cómo se cambian las dos cosas? Porque como la atadura nace en el pecado y la fortaleza no, el pecado requiere confesión. El que confiesa, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia, dice Proverbios, ¿no? Se rompe con confesión y renuncia. El que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. O sea, la atadura, el pecado es confesión, es identificar que estoy en pecado, es ir a la palabra de Dios, como dijo David, he pecado. He pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Como dijo el pródigo. O sea, es una convicción, nace a partir de una convicción de que estoy mal, estoy pecando en esto. De golpe se hace la luz, estoy pecando y me arrepiento. A lo mejor toda la vida hemos resistido a llamar a algo pecado. Ayer escuchamos que Andrés Palau se convierte en una campaña del Padre, increíble. O sea, él estaba totalmente apartado en drogas, alcohol, 27 años estuvo apartado, ¿no? Imagínense lo que habrá sido para Luis tener a uno de sus hijos, él predicar el evangelio. Y como él lo empezó a ayudar, los padres nunca lo dejaron, Luis nunca lo dejó, estuvo cerca. Y en un momento dado, en una campaña, estando él ahí en Jamaica, como había estado toda la vida, en muchas campañas del padre de chico, de golpe, dice, yo sentí como que mi papá me hablaba a mí. Y tenía centenares de miles de personas, pero me estaba hablando a mí. Y ese día tomó decisión por Cristo. Un chico que nació ni más ni menos que en el hogar de Luis Palau. Bueno, tomó, ¿por qué? Porque le cayó, no, estoy pecando, necesito a Cristo. Entonces le cayó la ficha. Ahora, la fortaleza no, es más difícil a veces, porque yo tengo que romper con la mente, tengo que renovar la mente. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito, a ver, seguimos con la siguiente. Yo quiero reforzar un poquito esto. 5 características que tienen las fortalezas espirituales. No, de a una. Ahí está. Si primero se ubican en la mente, es como decía antes, están en nuestra mente. Y este es un territorio complejo, porque nosotros, como la mente es un área en la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, rápidamente formamos mecanismos que nos ayudan a defender un pensamiento. Entonces tenemos una argumentación. O sea, no solo tenemos una postura, sino tenemos una argumentación que la defiende. Entonces es bueno que nosotros que estamos acá empecemos a pensar ya mismo en este punto de esta reflexión, ¿qué cosa yo estoy tengo implantada en mi mente como mecanismo de pensamiento que no resiste lo que la Biblia dice? Que no es un pecado, sino que es un mecanismo de pensamiento. Una herramienta que cuando a mí me dicen, vos esto, vos lo otro, o aquello, o leo, o veo, o escucho, no,
eso no es para mí, yo no puedo, a mí no me va a salir, esto no va a andar, ¿no? Se ubican en la mente. La siguiente, ¿qué más? ¿Qué pasa? Se suelen edificar a partir de pensamientos o razonamientos buenos. Esto es lo peligroso, ¿no? Nosotros podemos tener un muy buen razonamiento para defender algo equivocado. Armamos toda una estrategia de pensamiento para defender algo equivocado. Esto es lo que hacían los fariseos. Habían armado toda una estructura religiosa para defender algo que era equivocado. Y ellos tenían toda una argumentación para justificar cosas que estaban haciendo. Y los cristianos somos especialistas, aún con la Biblia en mano, para defender con la palabra de Dios, repito esto, para defender con la palabra de Dios cosas que nosotros en realidad no queremos cambiar. Y ese es el punto, porque suelen edificarse a partir de razonamientos que en principio no son malos. La siguiente, ¿qué más dice? Nacen a la sombra de nuestros puntos fuertes. Por ejemplo, los que más conocen la palabra de Dios pueden ser los que más expuestos estén a formarse fortalezas espirituales. El conocimiento envanece, es palabra de Dios. No, obviamente no estoy en contra de la palabra, de estudiar la palabra de Dios. Lo que quiero decir es que nosotros podemos inclusive hacer de nuestro punto fuerte una fortaleza a partir de eso, ¿no? Un ejemplo claro, yo sé tocar la guitarra, o yo sé tocar un instrumento, o yo sé hablar en público, o yo tengo carisma con los chicos. Entonces, empiezo a armar el pensamiento de que yo no necesito tanto. Quizás no necesito tanto orar, no necesito tanto depender de Dios. No es necesario esto, ¿no? O pastores exitosos que como les va bien, empiezan a tener autonomía de vuelo. Y resulta que ya parece no ser tan necesario la dependencia del Señor y de la guía del Espíritu, ¿no? Nacen a la sombra de nuestros puntos fuertes. También la siguiente, ¿qué dice? Una más, puede ser. Los traumas dolorosos suelen incubar fortalezas espirituales a partir de un trauma, ¿no? Algo que nos pasó, algo traumático en nuestra vida. Puede quedar ahí una cicatriz, ¿no? Un trauma que nos invalida para encarar lo que sigue. Por ejemplo, una persona que tuvo un accidente de tránsito puede costarle arrancar de nuevo en el manejo de un vehículo. ¿Por qué? Porque quedó traumatizado con eso. Y esto, que es un ejemplo de la vida práctica, nos puede pasar también en nuestra vida espiritual. Podemos nosotros, a partir de un trauma, de algo doloroso, por ejemplo, nos fue mal en un ministerio. Nosotros estábamos trabajando en tal cosa y no nos tuvieron en cuenta. O algo que propusimos no fue escuchado. O el pastor privilegió a otro en lugar mío. Entonces yo no quiero involucrarme más con eso. O en otra congregación yo estaba en esto y me fue mal. Traumas. Situaciones dolorosas que nos impiden a nosotros encarar lo que Dios quiere para nuestra vida, nacen a partir de traumas y suelen incubar. No, porque a mí me pasó, a mí hace 40 años, y es común, realmente, cuando uno habla con las personas, es común escuchar cómo cosas que ocurrieron en el pasado están activas en el presente, activas y han formado una fortaleza. Y la persona ha construido alrededor de ese pensamiento algo que es imposible. Por ejemplo, una experiencia negativa en un área de servicio. Esto es clarísimo. Es muy común que esto pase. Pasa incluso en el pastorado. Y finalmente hay una más, creo. ¿Qué dice? Crean un estado de doble ánimo, como dice Santiago. Es decir, ¿qué es un doble ánimo? Tengo como una doble personalidad en ese sentido. Por un lado creo que Dios puede, pero conmigo no puede. Por un lado yo declaro que Dios cambia todo, pero en realidad yo no creo que Dios lo haga. Por un lado oro para que Dios lo cambie, pero en el fondo no estoy dispuesto a dejar que Dios lo cambie. Entonces se genera un doble ánimo
que, como dice Santiago, lleva a la inconstancia, ¿no? Fíjense cómo las fortalezas espirituales se ubican en la mente. Y esto ha condicionado a las iglesias a lo largo de los tiempos, ha condicionado a las personas, ha condicionado a las familias, ha condicionado vidas, ¿no? Nosotros podemos estar condicionando la vida de nuestros hijos. Vos no servís para esto. Esto no es para vos. Vos no sos capaz, vos no sos como tu hermano. Estas cosas van generando fortalezas espirituales que cuesta muchísimo romper. Y para cerrar, quiero avanzar entonces qué hacer. Ahora vamos a la palabra de Dios también, Santiago 4, Santiago capítulo 4. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 4, y acá nos vamos a detener, porque es la manera de romper una fortaleza, ¿no? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero vamos a empezar a desglosar un poquito qué es lo que tenemos que hacer. Todos tenemos fortalezas. Cuando la Biblia dice, Pablo a los Efesios, renuévense en el espíritu de su mente, tiene que ver con esto. Estamos obligados, estamos desafiados por la palabra de Dios a renovarnos en nuestra manera de pensar. Jesús lo hizo permanentemente. Jesús confrontaba constantemente al público de su tiempo a que evaluara. Si tu burro cae en el pozo, ¿no lo vas a levantar en un día sábado? Y si lo haces con el burro, ¿por qué no vas a sanar a tu siervo? Juzguen esto. ¿Acaso David no comió los panes de la proposición cuando tuvo hambre? ¿Qué se creó? ¿El día de reposo por causa del hombre o el hombre por causa del día de reposo? Y Jesús le dice, si alguien jura por la ofrenda no es nada, pero si jura, al revés, si alguien jura por el altar no es nada, pero si jura por la ofrenda es deudor. Y Jesús le dice, ¿pero qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que hace válida la ofrenda? Permanentemente los invitaba a pensar. Fíjense cómo Jesús permanentemente invitaba a su auditorio, sobre todo a los religiosos, a romper sus esquemas de pensamiento. Ahora yo te hago esta pregunta, delante del Señor. ¿Qué esquema de pensamiento a vos te está impidiendo avanzar hacia el paso que Dios quiere? Porque nosotros, y yo también oramos, Señor, ayúdame, Señor, dame esto. Pero a veces el territorio de lucha no es espiritual. A veces el territorio de lucha es en la mente. Y Dios no puede avanzar porque hay una estructura. Y Nicodemo va a Jesús de noche y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Jesús le dice, a mí no me vengas con el discurso bonito, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, fue al punto, rompió el esquema. Yo no tengo marido, es cierto, no tenés marido porque 5 tuviste y el que ahora tenés no es. Jesús se especializaba en romper. El que esté sin pecado, que tire la piedra primero. Permanentemente confronta y nos confronta a romper con un esquema. Porque, queridos, les digo de todo corazón, yo creo firmemente que son muchos más las fortalezas espirituales que las ataduras los que impiden el crecimiento de los cristianos, de las iglesias y de la iglesia en general en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque hemos adoptado como inalterables situaciones que en nuestra vida son modificables por el poder de Dios, pero nosotros las hemos etiquetado como inalterables. No, yo jamás le voy a poder predicar a nadie si no sé hablar. Acuérdense que eso lo dijo Moisés. ¿Cómo le voy a predicar a alguien si no sé hablar? O sea, las fortalezas están. Moisés las tuvo. Manda otro. Yo no voy a ir. No, pero yo soy el único que he quedado. Tengo 7.000 varones que no han doblado sus rodillas. Vos no soy el único, sos uno más. Permanentemente el Señor enfrentó a sus siervos con esto, con esquemas que eran equivocados. Y Dios también te enfrenta a vos y me enfrenta a mí con esquemas equivocados. Probablemente el paso que sigue en tu vida no tiene que ver con una renuncia a un pecado, sino con romper delante de Dios una fortaleza espiritual, que a veces es más difícil, porque a veces es más fácil renunciar a un pecado que romper un esquema de pensamiento, porque detrás de un esquema de pensamiento consolidado está mi orgullo, está mi autosuficiencia. Yo no quiero doblegarme, no quiero reconocer el error,
No quiero ir y decir me equivoqué, no quiero ir y decir, mira, la verdad tenés razón. ¿Cómo nos cuesta decir, mira, la verdad tenías razón? ¿Cómo nos cuesta decir esto? A veces es más fácil pedir perdón que reconocer que la otra persona tenía razón. Porque reconocer que la otra persona tenía razón implica que yo estoy rompiendo un esquema de pensamiento y estoy entendiendo que quizás lo que el otro me decía tenía su lógica, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Tenemos la última placa que va de a poquito. Primero, 4.7. Vamos, ahí Santiago lo dice, Santiago 4.7. Lo primero, ¿qué dice de entrada? Sométanse a Dios. No, pero no el versículo, sino el PowerPoint. Sométanse a Dios. Lo primero es, o sea, si yo no reconozco que Dios tiene la autoridad de cambiar, no lo voy a poder cambiar. ¿Por qué? Porque justamente lo que yo tengo enfermo es la capacidad de cambio. Es decir, yo necesito una ayuda externa para cambiar eso. A mí me encanta decir que el mejor odontólogo del mundo no puede arreglarse su propia caries. Porque nosotros necesitamos necesariamente una intervención externa en aquellas cosas que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer. Entonces, someterse a Dios. ¿Y qué es someterse a Dios? Decir, Señor, yo estoy bajo tu autoridad. Reconozco que yo esto no lo puedo cambiar. Yo necesito y me voy a sujetar a lo que tu palabra y lo que tu espíritu indican a mi vida. Lo siguiente, ¿qué dice ahí Santiago 4.7? Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá. ¿Por qué? Porque automáticamente el diablo va a intervenir ahí. ¿Por qué? Porque él actúa. Sabe que si nosotros rompemos este esquema de fortaleza de pensamiento, él pierde. Porque nosotros vamos a avanzar hasta un nuevo nivel. Vamos a subir un escalón en nuestra vida. Vamos a ir más hacia lo que Dios quiere. Entonces, no solo es someterse a Dios, sino resistir al diablo. Porque el imperio contraataca, como diría Star Wars. Si yo voy por este lado, él va a contraatacar. El enemigo es mal perdedor, el diablo. Entonces él no va a ceder. Resistir. Y sabemos cómo resistir al diablo. Con la oración, con la lectura, si es necesario con el ayuno, con la ayuda, con el apoyo de otros en oración. Resistir al diablo. Pero no es solo esto. Fíjense que dice el 4.8 de Santiago. Acérquense a Dios. Una cosa es someterse a Dios y otra es acercarse a Dios. Sí, está bien, tiene razón. Yo el domingo voy a ir a la iglesia. Eso es someterse a Dios. Acercarse a Dios, que es decir, Señor, yo realmente necesito que tu presencia esté trabajando sobre mi vida. Una cosa es someterse a Dios y otra es acercarse a Dios. Someterse a Dios es obediencia. Acercarse a Dios es intimidad. No se puede resolver esto sin intimidad. No hay posibilidad. Porque la obediencia solo va a encontrar las fuerzas para cumplirse en el marco de la intimidad. Si no hay intimidad con el Señor, va a faltarnos combustible para lograr lo que queremos. El someternos a Dios implica por aceptar que Dios tiene razón. El resistir al diablo tiene que ver con decir, mira, en esta lucha vos te quedás afuera, no te quiero acá. Pero el tercer punto es clave porque es acercarse. No es lo mismo someterse que acercarse. Hay muchos cristianos que están sometidos a Dios porque aceptan lo que Dios dice. Pero no hay intimidad, no hay acercamiento. Ahora, ¿qué más? No solo yo me tengo que acercar a Dios, porque miren lo que dice. Fíjense lo que dice Santiago en el 4.8. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, yo me tengo que acercar a Dios, pero permitir también que Él se acerque. ¿Y cómo es esto? Porque yo a veces me acerco a Dios. Señor, quiero que me limpies de esto, pero cuando Dios me dice lo que tengo que hacer, bueno, quizás en el próximo campamento. Entonces yo me acerco, pero no dejo que Él se acerque. No hay intimidad sin decisión de ambas partes. Esto pasa en el matrimonio, pasa en la amistad, pasa con los hijos, pasa en la iglesia y pasa en la relación del cristiano con Dios. La intimidad es una autovía de doble mano. Yo tengo que ir, pero tengo que permitir que el otro venga. No es solo un lado. Es decir, mi exposición de mi corazón ante Dios implica que Dios también me va a mostrar su corazón y tengo yo que estar dispuesto a saber lo que Él quiere. Ahora, ¿qué pasa cuando nos acercamos a Dios? Fíjense lo que dice después, limpiar las manos. Limpiar las manos.
y vosotros los de doble ánimo, ¿se acuerdan que dijimos que una de las cosas era el doble ánimo? Purificar los corazones, limpiar las manos y purificar los corazones. Muchas veces tendremos que reconocer que en nuestra fortaleza, en nuestra tosudez, en nuestro esquema de pensamiento, hemos pecado, hemos cometido errores. Y yo lo he dicho esto muchas veces. Yo me ocupaba años atrás, décadas atrás, en la otra congregación, de ahuyentar y de argumentar a los que venían de las otras congregaciones para invitar a nuestros jóvenes a eventos unidos con las iglesias. Yo me ocupaba personalmente de espantar a esos pobres hermanitos jóvenes que venían a invitar a nuestros jóvenes a participar de esos encuentros. Y lastimé, seguramente lastimé, actué mal. Entonces tuve que confesar, y confesé públicamente, como lo estoy haciendo ahora, que obré mal y lastimé. Y muchas veces esto pasó. Y tuve que pedir, también fui a pedir perdón a un pastor de la congregación donde veníamos, porque entendí que en algún momento yo lo lastimé. En mi fortaleza, en mi pensamiento, lastimé. Por eso hay que tener cuidado con los librepensadores también, porque a veces el librepensador está más cerrado en su libre pensamiento que el más cerrado de los tradicionalistas. Yo lo he visto esto también. Resulta que aquel que se considera libre, resulta que es más cerrado en su libertad que el otro en su hermetismo, ¿no? Ojo que en esto, limpiar las manos y purificar los corazones. Es decir, vamos a purificar, ¿qué quiere decir? Y el corazón es purificar las motivaciones, las razones. Es permitir que el agua limpie. Bueno, esta es una motivación auténtica. Yo tengo que renunciar a cosas que estoy haciendo y purificar la intención y la actitud del corazón. Y el último, el versículo 9, muchas veces es la demostración contundente de que estamos dispuestos a cambiar. Soltar el llanto según Dios. A veces vamos a tener que llorar. Y vamos a tener que llorar y decirle al Señor, la verdad que me equivoqué. La verdad que en esto me equivoqué. En esto yo tenía un argumento, en esto yo tenía una manera de pensar, pero era equivocada, ¿no? ¿Cómo le cuesta al ser humano cambiar las maneras de pensar? Hoy en día vivimos lamentablemente una sociedad que se ha polarizado. ¿Y por qué se ha polarizado? Porque todo el mundo cree ser dueño de la verdad. Nadie se pone en la posición del otro para reflexionar un segundo con los argumentos del otro. Y nosotros como iglesia tenemos que tener una apertura hacia esquemas de pensamiento diferentes, porque Cristo lo tuvo. Cristo abrió su mente. Yo quiero que en esta mañana te animes a pensar que hay fortalezas, hay bastiones de tosudez, de hermetismo en tu corazón. Y no los busques en las cosas raras, búscalas en las cosas sencillas, ¿no? Porque nosotros, insisto, somos especialistas en la autodefensa. Generalmente una fortaleza tiene muy buen mecanismo de defensa. ¿Se acuerdan del ajedrez? ¿Cómo se posicionan las piezas en el ajedrez? La dama y el rey van en el centro, atrás. Y tienen todos los defensores, tienen los caballos, alfiles y torres que los defienden, y los soldados adelante, toda la línea de 8 peones. Entonces así se estructura la partida, arranca así en el ajedrez. ¿Por qué? Porque tiene un origen de guerra el juego de ajedrez milenario. Pero nosotros es igual. El rey y la reina están protegidos por caballos, alfiles, torres y soldados. Entonces armamos todo un esquema ajedrecístico donde sacar a la reina de donde está implica hacer un movimiento de peones, sí o sí. No hay otra manera de sacar la reina de ahí, porque no es como el caballo que salta a los peones. Hay que hacer un movimiento de peones, si no la reina no sale. Entonces, nosotros igual, para lograr darle libertad a nuestra conciencia y aún a nuestra capacidad mental, tenemos que mover peones, mover bastiones, fortalezas en nuestra mente.
Y quizás Dios te está hablando en esta mañana y te está mostrando que tenés argumentos, como yo los tengo, que requieren ser confrontados. No tengas temor de confrontar argumentos. Es peor mantenerse en una posición hermética que exponerse a un cambio que en definitiva puede bendecirme. Es imprescindible esto. El apóstol Pablo tuvo un cambio mental radical. El problema que tenía el apóstol Pedro era un problema de fortaleza. Cuando vienen los de Jerusalén, le dice Pablo a Pedro en Gálatas, vos no te juntás con ellos. Ahora, cuando ellos se van, sí te juntás con los cristianos griegos. Eso es hipocresía. Y Pedro tenía ese argumento. Y Pedro sabía que si venían los de Judea, que era judaizante, él no tenía que hacerse el amigo de los griegos, porque no quedaba políticamente correcto. En cambio, cuando se iban los de Jerusalén y estaban en un ambiente más abierto, como era Antioquía, sí, tomo mate con cualquiera. Pero cuando vienen los de Judea, yo me junto en la ronda de los judaizantes, para quedar bien con los que vienen de Judea. Esto es lo que hizo Pedro. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice, y aún Bernabé fue arrastrado en esa hipocresía. Dice, fíjense cómo los esquemas de pensamiento. Y Pablo, que había sido un perseguidor, se dio cuenta y él cambió y le mostró a Pedro lo que tenía que cambiar. Yo estoy absolutamente convencido que hay bendiciones, que hay cosas extraordinarias en tu vida personal y ministerial que están a un paso de tu línea de peones. Pero si no rompemos la línea de peones, la reina no puede hacer nada. Es la pieza más poderosa del ajedrez, pero depende del movimiento de un peón. Así es también nuestro esquema de pensamiento. Y potenciales extraordinarios que están en tu vida, dones que Dios te ha dado, capacidades intelectuales, personales, espirituales, emocionales, no pueden salir de su minúsculo cuadradito del tablero, porque la línea de peones está marcando la fortaleza espiritual. Que en esta mañana Dios te ayude a romperla y a explorar nuevamente. Señor, renuévame. David decía, líbrame de los errores que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Creo que en el Salmo 16 lo dice David. Líbrame de los que me son ocultos. David dice, hay cosas que yo no logro ver. Te pido, Señor, que me ayudes a librarme de esos errores que yo cometo, pero que son invisibles para mi vida. Escuchá el consejo de otro. A mí me duele a veces como cuando uno ve, porque ve que una persona tiene una capacidad, tiene un don, tiene un talento, y le dice, ¿por qué no haces esto? Y no, todavía no es el tiempo. Tengo que orar, porque está también la respuesta espiritual. Tengo que presentar esto al Señor. Vos tenés que predicar el Evangelio porque tenés un don de evangelista. Mira, tengo que orar. Yo no tengo que orar para predicar el Evangelio. Yo no pido permiso para hacer lo que Dios ordena. Yo no pido permiso para hacer lo que Dios ordena. ¿Está claro? Entonces yo no voy a avanzar en aquellas cosas que no estoy seguro. Por supuesto que no. Pero tampoco voy a contraargumentar cuando claramente el Señor me está marcando algo. Porque puedo estar frenando con un argumento la obra de Dios. Por eso volvamos, para terminar, a 2 Corintios capítulo 10. Y si querés proyectame, por favor, el primer versículo de 2 Corintios capítulo 10. Vamos a leerlo de nuevo, completito. ¿Qué dice 2 Corintios 10? Entonces, aunque andamos en la carne, 10:3, dice Pablo, no militamos según la carne. O sea, no sigo los mandatos de la naturaleza humana. Porque las armas, o sea, las herramientas con las que luchamos no vienen de nuestra humanidad, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo. Y miren lo que dice el 7. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también somos nosotros. Mirar las cosas según las apariencias, derribando los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El pensamiento, tu argumento, resiste lo que Dios dice. Si tu argumento no resiste lo que Dios dice, es muy probable que se trate de una fortaleza. La Biblia está inundada de hombres y mujeres de Dios que fueron utilizados en aquellas cosas donde justamente ellos se consideraban incompetentes. Pablo dice, capítulos más adelante, en este mismo libro de 2 Corintios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque mi poder, dijo Dios, se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál es tu argumento? Yo quiero animarte de corazón delante del Señor, que con papel y lápiz escribas en algún lugar visible de tu Biblia, de tu heladera, donde quieras, esta es mi fortaleza, y ponerle un nombre. Esta es mi fortaleza. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, nos vamos a dar cuenta de esos argumentos que no resisten el análisis de la palabra de Dios, pero que nosotros lo tenemos muy bien protegido, con una maravillosa coreografía alrededor que hace que ese bastión de desobediencia, en definitiva, se mantenga y se perpetúe y aún se transmita a los hijos a través, y a los discípulos ni que hablar, a través de los años. ¿Cuál es tu fortaleza? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si hoy te preguntaran, ¿cantarías en la iglesia? ¿Formarías parte del equipo de niños? ¿Te animarías a abrir tu hogar para predicarle a alguien? ¿Irías a repartir folleto a una plaza? ¿Utilizarías tu capacidad de dibujar para hacer arte? Tus dedos que se mueven tan hábilmente por las teclas, ¿por qué? Yo pregunto, ¿no? ¿Cuántas de esas respuestas que vos darías a invitaciones similares a esta están fundamentadas en una realidad y cuántas de ellas están cimentadas en una fortaleza? Porque Dios es especialista en hacer en nosotros lo que nosotros no podemos cuando estamos nosotros dispuestos a confesar que no podemos. ¿Estás dispuesta? Mira, Dios no necesita más que los que estamos aquí para producir una transformación en Argentina. No necesita más. Es más, aquí hay demasiados. Lo que falta, lo que realmente falta, es alguien que diga, heme aquí. Heme aquí. Y cierro ahora sí. Cuando Isaías se dio cuenta de esto? Cuando Isaías entendió el llamado. Cuando dice que entrando al santuario de Dios, allí, que él ve la presencia de Dios el día que murió el rey Usías. Él escucha a Dios que dice, ¿quién irá por nosotros? Y él entonces ahí acepta y dice, acá estoy, envíame a mí. Quizás hasta ese momento Isaías estaba atado por la muerte de Usías y llorando la muerte de ese gran líder, hasta que él se da cuenta que Usías ya era historia, que era él, Isaías, el que tenía que llevar adelante el protagonismo. Y claramente no hay ningún libro en la Biblia que se llame Usías, pero sí hay un libro en la Biblia que se llama Isaías. Quizás Dios tiene Isaías acá, que están llorando a la sombra de cosas que ellos mismos han levantado y que Dios está esperando en esta mañana derribar para llevarte al lugar donde Él quiere que vos estés.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a orar juntos. Señor, yo quiero en esta mañana darte gracias porque es mucho más lo que vos confías en nosotros que lo que nosotros mismos creemos que vos podés hacer en nosotros. Señor, al que cree todo le es posible. Y Señor, tantas veces decimos cosas como esta. Tantas veces decimos nada hay imposible para Dios. Porque Dios es el que levanta a los muertos, porque Dios es el que resucita. Tantas veces declaramos cosas que son verdad, Señor. Pero aún problemas menores o situaciones menores en nuestra vida, nos declaramos, o mejor dicho, te declaramos incompetente. Te declaramos incompetente para cambiarlas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Dios quiere hacerlo. Anímate a pensarlo. ¿Habrá alguien aquí que está derribando un argumento? ¿Habrá alguien aquí que está reconociendo que está enquistada, encuadrado en una serie de argumentos bonitos? ¿Hay alguien aquí que quiere hacer el primer movimiento de avanzar el peón para que la reina pueda salir, para que el rey pueda moverse? ¿Habrá alguien aquí? Que quiera salir de ese lugar. Por cuanto me ha ungido, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Cristo no solo vino a darte eternidad, vino a sanar el quebranto, a darte libertad, a darte visión, a quitar la opresión. A veces no se cambian de un día al otro. Las fortalezas no necesariamente se derriban de un día para el otro. Pero si nunca agarrás el martillo y empezás a golpear la pared, esa pared no va a caer nunca. Decidite a tomar hoy el martillo. Yo quisiera que cantemos muy suavemente la última canción que cantamos hoy. Pero muy suavemente, tiene que ser como acompañando una oración, Muy suavecito el ritmo, muy suavecito todo. Porque nos hablaba de ese Dios que nos invita a creer en su fidelidad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Creo en ti, Señor. Creo en tu fidelidad. Con esta canción terminamos.
tu voluntad en ser. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para vos? Acércame y no. Acercaos pues a Dios, decía Santiago, y Él se acercará a vosotros. Acércame, acércame, dice esta canción. ¿Qué más? No temes. No tengas miedo. Dios va a estar ahí. En la prueba Es una prueba, es un desafío. Y aún en la oscuridad te alabaré. Aquí Sí, estoy. Señor. Dios te toma donde estás y cómo estás. No tenés que mejorar para llegar a Dios. Tenés que llegar a Dios y Él te va a mejorar. Ese es el proceso. Señor, cantamos a un Dios de maravillas, a un Dios de poder y de autoridad. Creo en ti, Señor. ¿Quién cree en Dios? Creo en tu fidelidad. Renuncian esta mañana a la mentira del diablo. Resistan al diablo. Él va a venir a decir, otra vez el mismo mensaje. No le creas más. Ya, ¿cuántas veces escuchaste lo mismo? ¿Cuántas veces te van a decir lo mismo? Vos no podés cambiar más. Con vos no tenés solución. Vos estás condenada, vos sos un fracaso. No hay, vos sos vieja, vos sos joven. Vos sos muy grande, vos sos muy chico. No, vos ya está, ya está, estás fuera de juego. Resistamos al diablo. Digamos, Dios de maravillas, Dios de milagros, Dios de poder, Dios de autoridad. Creo en ti, Señor. Creo en ti. Creo en tu fidelidad. Sí, Señor. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Gracias, Dios. Creo en tu no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre será. Así como un árbol, cuanto más vieja es tu fortaleza, gracias Andrea, más difícil de erradicar es. Puede llevar tiempo. El que saca un árbol sabe que no es lo mismo sacar un pino de 3 años que un pino de 30 años. Pero Dios lo puede hacer. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Gracias, Señor. Señor, queremos despedirnos confiando en ese poder
Yo te quiero pedir en esta mañana, Señor, que nadie se vaya de aquí sin tomar la decisión de sujetar un pensamiento, una fortaleza a la obediencia a Cristo. Así sea, Señor. Así sea, Padre. En el nombre de Jesús. Recibe nuestra ofrenda también, Señor, que hoy te entregamos de corazones agradecidos, creyendo que el Dios que da es el Dios que puede suplir todo lo que nos falta, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.